Pasaron los años. Jesús creció hasta convertirse en un hombre joven y sabio, hasta que un día supo que su momento había llegado. Se levantó y puso rumbo al río Jordán. El río Jordán estaba lleno de vida. Multitudes llegaban desde todas partes para escuchar a Juan el Bautista, el profeta del desierto. Su voz resonaba llamando al arrepentimiento, ofreciendo el bautismo para la remisión de los pecados. Pero entre la multitud, una figura comenzó a abrirse paso, alto, sereno, con una mirada penetrante. Jesús de Nazaret. Juan lo vio acercarse y su corazón se aceleró. Lo reconoció inmediatamente. Ese no era un hombre cualquiera, era el Cordero de Dios. ¿Tú vienes a mí para ser bautizado?, preguntó, su voz apenas un susurro, casi incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Jesús lo miró directamente. Sus palabras fueron breves pero llenas de autoridad. Deja que sea así ahora. Nos conviene cumplir con toda justicia. El silencio cayó sobre el río. Juan, con manos temblorosas, sumergió a Jesús en el agua. Y entonces, el cielo mismo se abrió. Un rayo de luz descendió desde las alturas y las aguas del Jordán temblaron. De repente, el sonido del rugido de una tormenta se escuchó desde lo alto. Era la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La multitud cayó de rodillas, atónita, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Y en ese momento, el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió suavemente sobre Jesús. Era un símbolo de paz, pero también de poder. La confirmación del inicio de su misión. La vida que había llevado hasta ese punto, humilde y oculta, terminaba en ese instante. Ahora, todo comenzaba. Jesús, aún con el agua cayendo de su rostro, miró hacia el cielo. Sabía lo que venía. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba listo. Juan se quedó sin palabras. Jesús, calmado y firme, se dio la vuelta y caminó entre la multitud. Los murmullos comenzaron a crecer. El mundo lo conocía como el hijo de un carpintero de Nazaret, pero el cielo acababa de declararlo el Hijo de Dios. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por él hasta el vasto desierto, 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu estaba alerta. Sabía que algo se avecinaba. Y entonces, una sombra se materializó frente a él. Satanás, el tentador, había llegado. Sus ojos ardían con una mezcla de malicia y astucia, observando al hombre que tenía delante. Jesús, débil en cuerpo pero firme en propósito, lo miró sin pestañear. El primer ataque fue directo. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús sintió el hambre profundo en su estómago. El dolor era real y podía hacerlo. Una palabra suya y las piedras se convertirían en pan. Pero con una calma sobrenatural, Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás no había terminado. En un instante, el escenario cambió abruptamente. Jesús estaba de pie en lo alto del templo en Jerusalén, mirando hacia abajo. El mundo parecía girar bajo sus pies. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, dijo Satanás con una sonrisa retorcida, pues está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti. Su voz se llenaba de veneno, retando a Jesús a probar su poder. El viento rugía a su alrededor, y por un momento, el vértigo de la altura lo envolvió. Pero Jesús no titubeó. Su respuesta fue como un trueno en medio del caos. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El desafío había sido rechazado con una fuerza que resonaba más allá de lo visible. Satanás frunció el ceño, sus ojos se oscurecieron, pero no había acabado. De nuevo hizo un cambio abrupto. Ahora estaban en una montaña altísima, donde todo el reino del mundo se desplegaba ante ellos, las ciudades, los palacios, las riquezas y la gloria. Todo lo que el ojo podía ver estaba a su alcance. Todo esto te daré, ofreció Satanás, su voz más tentadora que nunca, si te postras y me adoras. Por un momento el mundo entero pareció detenerse. Todo el poder, toda la riqueza, toda la gloria, ofrecida en bandeja de plata. Jesús sabía que podía tomarlo todo. Con un solo gesto, todos los reinos serían suyos. Pero en lugar de ceder, Jesús se enderezó, sus ojos llenos de determinación. La tensión alcanzó su punto máximo. Vete, Satanás. La voz de Jesús cortó el aire como una espada. Porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y en ese momento,
todo se rompió. Satanás se desvaneció derrotado como un humo que se disuelve en el viento. El desierto quedó en silencio, pero ahora era un silencio lleno de paz. Los ángeles descendieron suavemente, ministrando a Jesús, quien permanecía de pie, victorioso. La tentación había sido vencida. La noticia corrió como un incendio. Después de la tentación en el desierto, Jesús había regresado a Galilea. Llegó a la sinagoga, un lugar donde había estado muchas veces como joven. Entró y las miradas se volvieron hacia él. Algunos lo conocían de niño, otros habían escuchado los rumores. Es el hijo del carpintero. Jesús, sin decir palabra, caminó hacia adelante. Se acercó a las Escrituras y las tomó entre sus manos y comenzó a leer, su voz fuerte y clara resonando en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. El silencio era absoluto, y entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. Cerró el rollo, lo devolvió al encargado y con una mirada fija en todos los presentes, pronunció las palabras que sacudirían la sala hasta sus cimientos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El golpe fue inmediato. Los rostros de los presentes se tornaron confusos, luego sorprendidos y finalmente llenos de incredulidad. Este hombre, Jesús, el hijo de José, estaba diciendo que él era el cumplimiento de la profecía. La tensión crecía en el aire y las miradas se cruzaban. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban incrédulos. Pero Jesús no retrocedió. Sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Su voz se elevó, directa, cortante. Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Entonces los murmullos se convirtieron en gritos, los rostros se volvieron furiosos, los puños se cerraron. La multitud, antes expectante, se tornó en turba. Intentaron echarlo fuera de la sinagoga, fuera de la ciudad. Lo llevaron hasta el borde de un precipicio, listos para matarlo. Pero entonces algo sucedió. Jesús, con una calma absoluta, se giró y pasó entre ellos. Las manos que lo habían empujado se detuvieron, como si una fuerza invisible los paralizara. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de todos estaban sobre él, pero nadie se atrevió a moverse. En silencio, Jesús se alejó. Había cumplido su misión. Y así comenzó, con ese acto, sin milagros inmediatos, pero con un poder y una autoridad que no podían ser ignorados. El ministerio de Jesús en Galilea había comenzado.